Ya puedo. Pues nos habíamos quedado precisamente les había dicho yo que íbamos a hacer un recorrido por la página 7, bueno, algunos asuntos de la página 7 de este dossier. Es decir, que entramos de alguna manera en la parte, en el artificio lógico que utiliza don Gustavo para mostrar el rigor de esa ontología que nos quiere ofrecer, ¿no?, que nos está ofreciendo, ¿no? Está presentada de forma rigurosa y se le ocurre a él que la lógica matemática pues es una buena forma de presentarnos este rigor. Entonces, pues vamos a esta página, esa del dossier, página 7, que no es ni más ni menos que una fotocopia de esta hoja que nos ofrece él en su libro, en la edición de la editorial Tauros del año 72, de ensayos materialistas. Bueno, pues entonces vamos a hacer un pequeño recorrido, porque vamos a entrar precisamente pues en los contextos, en los contextos de la idea de materia, los contextos en los que se mueve la idea de materia. Bueno, y entonces pues vamos rápidamente al asunto. Fíjense, la tienen ahí, precisamente como no disponemos de pizarra, y yo normalmente tenía la costumbre de reproducir todo esto en la pizarra, ¿verdad?, y es mucho más directo, pero bueno, aquí lo tienen ustedes en la... Fíjense que don Gustavo nos ofrece en esta hoja los diagramas de las principales conexiones entre los valores del materialismo, es decir, tanto de la ontología general como de la ontología especial, conexiones que él encuentra. Pero nos ofrece, en primer lugar, pues lo que serían los símbolos de su terminología. Entonces, como ven, arriba del todo aparece la E como ego trascendental, la M como materia ontológico general, M1, M2, M3, primero, segundo y tercer género de materialidad. Y luego, la idea de mundo, el mundo, ven ustedes que nos pone ahí, que él llama, pues eso, materia ontológico especial. Por tanto, hay dos valores de la idea de materia, un valor cósmico, que es esto, es precisamente el mundo, y un valor ontológico general, que es la idea de materia ontológico general. Bueno, pues la materia ontológico general, como ven ustedes, es el conjunto no ordenado de los tres géneros de materialidad. Entonces, ahora vamos a entrar en los contextos, pero antes sí que me gustaría llevarles a lo que don Gustavo entiende por postulados. Fíjese que pone el postulado número 1, el ego trascendental, como conciencia predicativa, pues resulta que es a la vez el conjunto unión de los tres géneros de materialidad. Véanlo ahí, postulado número 1, E igual a conjunto unión M1, M2 y M3. O sea que la conciencia predicativa tiene también, tiene también esta función de reunir los tres géneros de materialidad. Y esto, por supuesto, es ya una transformación del mundo, claro, porque es una conciencia operativa la que está haciendo estas operaciones con los géneros de materialidad, ¿verdad? Y el postulado número 2, que es muy importante, es que el mundo está incluido en la materia, en la idea de materia. Y decir lo contrario es una fórmula idealista. La materia no puede estar incluida en el mundo, es el mundo quien tiene que estar incluido en la materia. Esto es muy, muy importante para... Bueno, entonces, lo que nos propone don Gustavo aquí es precisamente el desarrollar, operar con la idea de materia en tres contextos posibles, que son lo que él llama, pues, el contexto ontológico especial, fíjese con la letra, la N gótica,
el contexto ontológico especial de M es cuando se reúne en un mismo conjunto de operaciones a la materia ontológico general y al mundo. Ese es el contexto ontológico especial de M, de la materia ontológico general. Y entonces vamos a entrar en ese contexto y luego iremos a los otros dos. Vamos a ver si con un poco de paciencia pues entonces lo vemos. Y entonces, en ese primer contexto, que él pues simboliza con la N gótica, pues obtenemos una nueva contraposición. Hasta ahora teníamos dos nociones que él obtiene, que es la idea de demonismo y de formalismo. Bueno, pues ahora va a aparecer una tercera idea de enorme importancia, que es la idea de mundaneísmo, la idea de mundaneísmo, que se opone naturalmente a la idea de materialismo, claro. Bueno, tengo que decir, claro está, ya, y acaso lo tenía que haber dicho con anterioridad, que fundamentalmente, pues yo estoy pensando, claro, al hacer esta exposición, en primer término, en primera instancia, aquellas personas que a lo mejor se acercan al materialismo filosófico sin estar muy habituados a la lectura de estos libros, y por tanto, pues acaso pedir disculpas a aquellos que ya conocen esto, acaso mejor que yo. Entonces, bueno, pues que la cosa va dirigida en primera instancia a estas personas que se acercan al materialismo filosófico y que pues a lo mejor no están habituados y no tienen por qué. Todos hemos empezado de un punto, ¿no? Y pues esto es, claro, y este curso pues igual sirve para que estas personas pues se incorporen de alguna manera y tengan la posibilidad de que se les presente la obra pues así como lo intento hacer yo. Entonces, la nueva idea que surge de este contexto, que él llama ontológico especial, es la idea de mundaneísmo, y son en realidad pues fórmulas que se desprenden del postulado 2. La materia está incluida, pero el mundo está incluido en la materia, como ven ustedes ahí, la N gótica, la fórmula de este contexto ontológico especial pues sería: el mundo está incluido en la materia y, dense cuenta que es el símbolo de la inclusión y la conjunción, la conjunción copulativa. Cuando yo tenía que explicar esto a los alumnos de bachillerato, lo sabían perfectamente, que la conjunción copulativa equivale naturalmente pues a un circuito en serie, donde las dos proposiciones pues son dos interruptores y ambos deben dejar pasar la electricidad para que haya luz, ¿verdad? Esta es la idea. Entonces, la primera fórmula que se correspondería con un tipo de mundaneísmo, ¿verdad?, pues sería aquella en la que el mundo está incluido en la materia y la materia también está incluida en el mundo. Pues bueno, frente a esta fórmula mundaneísta, que es el asunto que venimos aquí a desarrollar, y entonces pues las posibles conclusiones, a ellas se enfrenta de forma completamente disyuntiva, pero una disyunción exclusiva. Dense cuenta que los que no tengan familiaridad con esa W es la disyunción exclusiva, porque en lógica matemática hay otra disyunción que es inclusiva, es la V solo, ¿verdad? Y para que lo vean ustedes con absoluta claridad, una disyunción inclusiva vendría a ser un circuito en paralelo, donde los interruptores están en dos líneas y basta que uno esté abierto para que haya luz. Pueden estar los dos, mientras que la disyunción exclusiva no es posible eso, o una cosa o la otra, es decir, son incompatibles. Y entonces, ¿qué es incompatible con la tesis de que la materia puede estar incluida? Pues la negación de eso. Entonces tenemos la fórmula del materialismo en este contexto, que es
el mundo está incluido en la materia, pero no al revés. No puede estar en conjunción, es decir, en circuito, en serie, con que la materia esté incluida en el mundo. Entonces, don Gustavo pone la incompatibilidad, la negación de que pueda darse esa inclusión. Por tanto, ya tenemos ahí el primer... Bueno, de manera que tenemos ya, por así decirlo, explicado otro de los conceptos importantes de don Gustavo, que es la idea de mundaneísmo, claro, es decir, que no es posible que se dé una identidad entre el mundo y la materia. Es decir, es algo así como reducir la materia al mundo, eso es mundaneísmo, claro, y don Gustavo dice que no, claro, que en absoluto, que la idea de mundo, los tres géneros de materialidad, pues tienen que estar incluidos en la materia, pero lo contrario no, porque eso es mundaneísmo, es la reducción de la materia ontológica general a la materia cósmica, y eso pues lo niega don Gustavo y acusa a esas operaciones mundaneístas, por ejemplo, las operaciones hegelianas, sin ir más lejos, ¿verdad?, de mundaneístas, claro. Este sería el asunto. Muy bien, entonces, a su vez, él identifica este mundaneísmo como una forma de monismo, al atribuir un solo significado a la idea de materia. Es decir, que para los mundaneístas, materia pues es lo mismo que materia cósmica, o bien porque la reducen a uno de los géneros, o bien porque consideran que son los tres géneros, y pare usted de hablar. Cuando hablamos de materia, pues hay que hablar exclusivamente de cuerpos, de conciencias o estados, o de ideas, o las tres cosas a la vez, pero no se puede, esto de la materia ontológica general, pues es una idea completamente pues despreciable o pues superflua, que no hace falta para los pensadores mundaneístas, claro, esta es la idea, y don Gustavo reivindica esa noción. Muy bien, claro, la tesis materialista por antonomasia es justo la distinción entre materia cósmica, que puede ser primogenérica, segundogenérica y terciogenérica, y materia ontológica general. Bueno, a su vez, don Gustavo considera precisamente, califica en su, a continuación, de una manera muy rápida, de vigoroso sentimiento mundaneísta al idealismo de Fichte y al de Hegel, precisamente por arremeter, tanto uno como otro, contra una doctrina que él comparte solamente de alguna manera relativa, que es la doctrina del noúmenon kantiano. Fíjense, es decir, don Gustavo, como saben ustedes perfectamente, pues no es kantiano. Yo les remito a ustedes el Basilisco número 35 del año 2004, donde él hace una confrontación fuerte con las 12 tesis kantianas, y él, pues, naturalmente, y sin embargo en este punto sale en defensa de Kant frente a Fichte y frente a Hegel. ¿Por qué? Pues porque estos autores le dicen, y excluye a Schopenhauer, a excepción de Schopenhauer, porque la idea de noúmenon Schopenhauer la adopta y después la reinterpreta a su manera, como el concepto de voluntad. Y sin embargo, Fichte y Hegel dicen que es una idea superflua, que sobra, que teniendo pues la naturaleza, el espíritu y podríamos decir la lógica, pues ¿para qué queremos más? Ya tenemos bastante. Bueno, pues eso es un tipo de mundaneísmo, y entonces pues don Gustavo... Bien, a continuación, don Gustavo desarrolla otra función importante que él llama la función general materialismo-inmaterialismo en el contexto ontológico general. Es decir, que ahora nos pasamos al otro contexto, donde tenemos la M gótica, y entonces, en el contexto anterior, y fíjense que él está trabajando con la idea de mundo y la idea de materia ontológica general, y niega tajantemente
que la materia pues pueda estar incluida en el mundo. Tiene que ser siempre al revés. Es el mundo el que tiene que estar incluido en la materia, porque lo otro es mundaneísmo. Bueno, pues en el contexto M gótica, la M gótica, pues nos ofrece otra contraposición poderosísima que es que hay que tener es la función general, materialismo, inmaterialismo. Es decir, fíjense que ya tenemos la idea de monismo, tenemos la idea de formalismo, la idea de mundaneísmo y ahora la idea de inmaterialismo. ¿Qué entiende don Gustavo por inmaterialismo? Pues bueno, vamos a delimitarlo, y lo hace con rigor, con las fórmulas de la lógica, ahí lo tienen ustedes. Ahora, el contexto ontológico general, que él llama crítico, de M, y es un contexto en el que trabaja, opera con las ideas de materia ontológico general y con ego trascendental, ¿verdad? Y entonces, pues ahí tenemos la fórmula materialista y la fórmula, pues que podríamos llamar, pues eso, inmaterialista. ¿En qué consiste el inmaterialismo? El creer, y esto tendría que ver a lo mejor pues con las tesis kantianas o con las tesis idealistas, el creer pues que la materia pues está incluida en el ego trascendental, y negar lo contrario, es decir, que el ego trascendental está incluido en la materia. Don Gustavo lo niega y considera que eso son fórmulas completamente inmaterialistas, y lo que él afirma, otra vez con las mismas fórmulas, ¿verdad?, de manera que, y ahora utiliza el circuito en paralelo, fíjense, dice, ¿en qué consistiría en este caso el inmaterialismo? Arriba hemos hablado del mundaneísmo, ahora inmaterialismo. Pues el creer que una de dos, o el sujeto trascendental, el ego trascendental, no está incluido en la materia, o la materia está incluido en el ego trascendental. Eso sería inmaterialismo. Y esa disyunción inclusiva, y entonces él contrapone otra vez con la disyunción exclusiva, eso es incompatible con lo que defiende don Gustavo. ¿Qué es lo que defiende el materialismo filosófico? Que es el ego trascendental el que está incluido en la materia ontológica general. Primero es el mundo el que está incluido en la materia ontológica general, y ahora es el ego trascendental el que está incluido en la materia, y no al revés, porque eso sería inmaterialismo, y él lo ve ejercitado pues en las fórmulas idealistas, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? Es absolutamente, desde luego, por este camino, pues eso, obtiene 8 fórmulas posibles, utilizando el funtor de inclusión de la lógica de clases, y desecha 6 de ellas. Bueno, propone la fórmula, ego trascendental está incluido en la materia, y la materia no puede estar incluida en el ego trascendental, y considera incompatible con la otra fórmula por ser el esquema del inmaterialismo, ¿no? Bueno, entonces se desprenden de aquí algunas cuestiones relevantes, ¿verdad? Habría que preguntar, entonces, ¿la materia es igual al ego trascendental? No. En este tramo parece que sí. Vamos a ver por qué. Esto es una cosa que a mí me ha traído siempre de cabeza, ¿verdad? Fíjense, una de las cosas que se desprenden de la idea de inmaterialismo es que solo el sujeto trascendental puede estar incluido en la idea de materia, la idea de materia ontológica general. Pero acuérdense del postulado número 1. El postulado número 1, ¿qué es lo que dice? Que el ego trascendental es la reunión de los 3 géneros de materialidad. Luego, fíjense la operación que nos ofrece aquí don Gustavo, que la materia, aunque sea un depósito de negaciones, contiene muchas cosas, entre ellas el mundo, pero también el ego trascendental. Y el ego trascendental transporta la unión de los 3 géneros de materialidad. De manera que podríamos decir que el ego trascendental es el ejercicio, la reunión con los 3 géneros de materialidad, y esta reunión queda representada
en la idea de materia ontológica general, porque está incluida en ella. La idea de materia ontológica general no es la nada, no es la nada, no es el conjunto vacío, aunque pueda operar algunas veces con esa noción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esta es la idea fundamental de los ensayos materialistas. Aquí volvemos otra vez a encontrarnos con un asunto de envergadura. ¿Cuál es la diferencia entre lo que podríamos llamar la reunión de los tres géneros de materialidad en el ego trascendental, que es el ejercicio, y la representación de eso en la materia ontológica general? Aparentemente parece que es la misma idea, pero sin embargo, ¿cuál es la enorme diferencia? Pues porque la idea de materia ontológica general no se agota ahí, tiene otra función importante, que es precisamente esto en el regresus, pero en el progresus, cuando la idea ontológico general progresa sobre el mundo, pues entonces se encuentran las inconmensurabilidades entre los géneros de materialidad, y ahí está la indeterminación, la inagotabilidad, la inconmensurabilidad, y eso es lo que recarga la idea de materia ontológica general, esas nociones, pero porque previamente, por supuesto, tiene en su interior representado esa reunión de los géneros de materialidad, pero en el momento en el que progresa, esto lo veremos, lo dice con toda claridad en el capítulo de la circularidad y de las conexiones, vamos, que son absolutamente inseparables, ¿no? Bueno, entonces, en principio se produce esta aparente igualdad, pero es una igualdad relativa, temporal, y que puede ser peligrosa y que de alguna manera pues eso puede conducir a los otros vicios que ya ha descartado, el mundaneísmo, el formalismo o el monismo, claro, y eso como lo tiene que evitar, pues sencillamente por eso él nos ofrece una función especial a la materia ontológica general, y por eso su materialismo, tomando las palabras de Berkeley, es muy distinto, es diferente a todos los demás. Esta es la cuestión. Bueno, de manera que entonces no tenemos que confundir estas operaciones entre el ejercicio y la representación, el regresus y el progresus, pero porque esta igualdad es solamente relativa, solo tiene sentido cuando abordamos el asunto y cuando abordemos el asunto de la circularidad, pues vamos a despejarla completamente. Muy bien. Entonces, ahora don Gustavo nos lleva, dentro de las determinaciones o valores de la fórmula del materialismo general, transformada y representada en la característica funcional, estamos todavía pues dentro de este contexto de la ontología general. Ahora, fíjense que hace una operación para obtener otro conjunto de nociones que pueden ser interpretadas como fórmulas reduccionistas, pero que sin embargo tienen un enorme valor porque luego las reúne y hace, por supuesto, pues unas conexiones de las que vamos a hablar ahora mismo. Si sustituimos ahora dentro del contexto general, en el contexto general en el que tenemos la idea de materia y de ego trascendental, y entonces pues hacemos una sustitución de M, ahora M considerada como materia cósmica, por los valores cósmicos de M, no los valores ontológicos generales, que ya los hemos analizado, ¿verdad? Valores cósmicos, es decir, si ahora sustituimos M por M1, M2 y M3, que eso es la materia cósmica con la que se quedan los mundaneístas, se quedan ahí y ya tienen bastante con eso, pero sin embargo, pues don Gustavo aprovecha eso precisamente para obtener 6 posibilidades filosóficas de enorme importancia, que a su vez convierte estas combinaciones, si nos da tiempo, no sé si nos va a dar tiempo, en
esa propuesta que hace al final del segundo ensayo, la gramática de la filosofía, aquí estamos ante un ejercicio de gramática de la filosofía, es decir, una combinación que le sugiera a él el sofista de Platón, la gramática de la filosofía. Él mismo en ese capítulo nos lleva al sofista un fragmento donde se habla de esto, es decir, de la misma manera que Sócrates, para hablar del lenguaje, pues dice, pues naturalmente que las palabras están compuestas de consonantes y vocales y las vocales tienen que ir en un determinado lugar según unas reglas, pues lo mismo pasa con las ideas. Entonces, igual que tiene que haber una gramática lingüística, pues tiene que haber una gramática filosófica. Y las ideas no pueden estar enganchadas de cualquier manera y pueden estar dichas de cualquier manera, sino que tiene que haber... Bueno, entonces aquí don Gustavo hace una gramática con estas ideas, con la idea de sujeto, ego trascendental y materia, y hace una operación de sustitución de M por sus valores cósmicos. Y entonces fíjense ustedes, ¿qué es lo que obtiene? Según, según lo que podríamos llamar los valores del inmaterialismo, porque es la última de las posibilidades que hemos analizado, pues obtiene tres posibilidades, ¿verdad? Cuando M es sustituido por M sub 1 y M sub 1 está incluido en el ego trascendental, cosa que él pues naturalmente no puede aceptarlo, es decir, tiene que negarse eso, ¿verdad? Pues entonces estamos en el empiriocriticismo, es decir, que él lanza esta red precisamente para después hacer Bueno, ¿cuál es la función de la gramática filosófica? Claro, porque esto puede decirse, hombre, entonces don Gustavo nos ofrece una gramática y todos podremos ser filósofos. Con esa gramática la desarrollamos, igual que con una gramática lingüística desarrollamos y podemos escribir una novela, con esta gramática hacemos un sistema. Y dice, no, eso es imposible, completamente imposible. Para lo que vale esta gramática es precisamente para clasificar a los demás sistemas, los que ya están hechos, y entonces catalogarlos, criticarlos, y esto es lo que él hace. Bueno, pues entonces, de esa operación gramatical, pues él obtiene estos 6 conceptos, que también son otros clasificadores, que son el empiriocriticismo, que sería cuando nosotros, manteniendo la tesis inmaterialista de que la materia está incluida en el sujeto trascendental, sustituimos M por M sub 1, tenemos empiriocriticismo. Sustituimos M por M2 y tenemos subjetivismo. Bueno, pues aquí y sustituimos M sub 3, M por M sub 3, entonces tenemos el psicologismo lógico, pues yo creo que Piaget a lo mejor, ¿verdad? El psicologismo matemático o el psicologismo axiológico. Y es muy importante esto porque de la otra fórmula, lo que hemos llamado el materialismo en ontología general, en este contexto, en este contexto hemegótica, pues obtenemos, negando precisamente que pues no está incluida en la materia, sino que es al revés, pues cuando sustituimos M por M sub 1, pues estaríamos en el mecanicismo, siempre dentro de la fórmula de esa alternativa disyuntiva, con disyunción exclusiva, pues a lo que sería el empiriocriticismo. Es decir, la contraposición ahora es empiriocriticismo-mecanicismo, y entonces aquí precisamente le sirve a don Gustavo esta gramática para hacer una crítica a Marx, en el sentido de que a Marx y a Lenin, en su obra El materialismo empiriocriticismo, pues no distingue claramente entre Mach y Bogdanov, y entonces Gustavo Bueno dice, no, es que uno es empiriocriticista y el otro es mecanicista, Bogdanov, o sea que la gramática funciona precisamente para clasificar, para diferenciar a unos sistemas de otros. Bueno, frente al subjetivismo, ¿cuál es la alternativa que ofrece don Gustavo?
el sociologismo. Y entonces, pues ya desde el primer basilisco, don Gustavo, o el segundo acaso, cuando hace esa clasificación de las ciencias humanas, pues distingue en el campo de la sociología una distinción que hace entre Tarde y Durkheim. Pues eso, Tarde sería subjetivista, Durkheim sería sociologista, el sociologismo. Y frente al psicologismo lógico o matemático o axiológico, pues don Gustavo ofrece una alternativa a esta fórmula, que es un derivado de esa contraposición materialismo-inmaterialismo, que es lo que él llama materialismo esencialista. Y entonces, por los dos ejemplos más claros que nos pone es Platón, la teoría de las ideas de Platón sería un tipo de materialismo esencialista, y la filosofía fenomenológica de Husserl también estaría en ese apartado. Bueno, entonces ahora la cosa va más allá. Realmente estas operaciones autoformantes, estas derivaciones que va a hacer ahora, donde ha hecho primero, pues como ven ustedes, combinaciones, integraciones, pues ahora va a hacer unas derivaciones que son, a mi juicio, pues muy dignas de ser tenidas en cuenta. Es decir, que estas 6 posibilidades obtenidas de la contraposición materialismo-inmaterialismo, es decir, las ideas de imperiocriticismo frente a mecanicismo, sociologismo frente a subjetivismo, materialismo esencialista frente a psicologismo, les pone unas abreviaturas. Tendríamos M minúscula 1, M minúscula 2 para el sociologismo, M minúscula 3 para el materialismo esencialista, mientras que la I de idealismo, idealismo sub 1, que sería el imperiocriticismo, idealismo 2, que sería el subjetivismo, idealismo 3, que sería el psicologismo lógico. Y entonces, ¿qué es lo que hace don Gustavo? Pues una combinación muy curiosa, muy interesante, entre esas 6 abreviaturas, entre esas 6 fórmulas, ¿verdad? Y obtiene, pues fíjense, obtiene 8 sistemas posibles de filosofía, combinando esos 6 estromas. Aquí podríamos hablar de estromas. Y aquí aprovecho yo ahora mismo para arremeter contra aquellos críticos de don Gustavo que incluso se han atrevido, ¿verdad? Y yo tengo aquí una carta donde se me indica, se han atrevido pues a descubrir aquí en don Gustavo errores lógicos, que no se ha tenido lo que podríamos llamar pues a la lógica matemática, y entonces yo aquí salgo al paso de eso diciendo que el sistema de don Gustavo no es un sistema axiomático, sino un sistema estromático, estromas. Y entonces, ¿a dónde voy a parar? Pues que esas 8 combinaciones posibles, bueno, y además no lo voy a dejar aquí, esto que digo yo está corroborado con sus propias palabras, y no me resisto a leer pues dos fragmentos, donde don Gustavo pues viene a decir que su sistema ontológico no se reduce a la lógica, y que entonces esta persona que amablemente me ha indicado 3 o 4 errores bien fundamentados, el que hace esto, por supuesto, por las horas que he dedicado yo a la lógica, pues me doy cuenta que tiene una formación muy importante en lógica, y que eso pues hay que tenerlo en cuenta. Me estoy refiriendo a Alejandro Gracia, que no pongo en duda en absoluto su excelencia lógica, ¿verdad? Pero es que realmente, y me propone de alguna manera pues que entre en estos libros y que corrija
algunas fórmulas porque a su juicio no se ajustan, ¿eh? Entonces esta es la contestación que le daría yo, ¿verdad? Que el sistema de don Gustavo no es un sistema axiomático, sino estromático. Y entonces les leo dos fragmentos y ahora vamos a fundamentar lo de los estromas, porque estos estromas ahora mismo son precisamente estas 6 posibilidades y las combina, y entonces él descubre que puede haber estromas materialistas en pensadores idealistas, estromas idealistas en pensadores materialistas. Es decir, que no hay dicotomías absolutas o sistemas completos, ¿no?, sino que hay extremos repartidos por todos los sistemas. Bueno, fíjense lo que dice en la página 88, contra estas posibilidades, ¿verdad? Con lo cual, ¿quiénes somos nosotros para enmendar la plana de don Gustavo? Cuando él hace esas fórmulas, pues tiene una intención ontológica que a lo mejor este lógico, que no dudo yo que sea un gran especialista, no ha captado. Esta es la idea que yo lanzo aquí ahora mismo en función de lo que dice aquí don Gustavo. Verán, en la página 88, ¿verdad?, dice: sin duda, esto no puede aceptarse literalmente, pero estos ajustes son el precio de toda formulación. Es decir, que cuando yo estoy formulando todo esto, pues se pueden cometer errores, pero eso no significa nada. El rigor sigue igual y el que quiera entender ontológicamente las ideas, pues no se pierde con estas pesquisas o Dice él: tampoco un texto escrito en un idioma nacional puede ser sometido a un recuento de sus bits, sin reducir su espacio semántico a una estructura dicotómica, que acaso no tiene y que le debe ser atribuida a veces con gran artificio. Es decir, que no se puede reducir la filosofía de don Gustavo pues a la lógica booleana, que no, hombre, que no es cuestión de ver bits y de ver esto y de ver lo otro. Bueno, hay 15, tengo 15 referencias, pero con esta tenemos bastante. Pero aquí también hay otras 15 referencias que me he tomado yo la molestia, pero solo leo una, que se lo digo con toda rapidez. Dice don Gustavo, representamos estas relaciones aquí, en el ego trascendental, aunque sea por el tosco artificio de la lógica de clases. O sea que para él la lógica es una cosa tosca, al lado de la ontología. Entonces, pues hoy, hombre, por Dios, ¿cómo le vamos a enmendar la plana a don Gustavo en una fórmula lógica cuando eso es una cosa tosca? Bueno, pues nada, hazlo tú, chico, y queda aquí, muy bien, tomamos nota de ello y muy bien. A mí me ha servido pues para ver que estamos ante una persona que tiene una gran formación lógica, sin duda, yo se lo reconozco aquí, pero que no tiene alcance, vamos, no tiene alcance ontológico, porque una cosa es la rudeza y tosquedad de la lógica matemática y otra cosa es lo que él hace, que es lógica material, no es lógica formal. Su sistema no es un sistema axiomático, su sistema es un sistema estromático. Y el ejemplo más claro lo tenemos en esta gramática de la filosofía. Porque fíjense, combinando esos 6 estromas, de 3 en 3, pues obtiene 8 posibilidades que denomina de la siguiente manera: materialismo absoluto. ¿Qué es el materialismo absoluto? Pues aquel materialismo que reúne en su interioridad pues los 3 valores materialistas derivados de la fórmula materialista que se enfrenta a la fórmula inmaterialista, que sería pues el mecanicismo, el sociologismo y el materialismo esencialista. ¿Hay sistemas que tienen estos 3 estromas? Claro que sí, claro, y a eso lo llama él materialismo absoluto. Por contra, aquellos sistemas que tienen los 3 estromas contrarios, pues lo llama él idealismo absoluto. ¿Y qué es para él el idealismo absoluto? Fíjense cómo lo define. Pues aquel que reúne en su sistema estromas empirio-criticistas, estromas subjetivistas
y estromas psicologistas. Son los dos extremos, materialismo absoluto, idealismo absoluto. Aquí se ha acabado la filosofía, no, señores, porque hay otros 6 sistemas que combinan estromas de unos y de otros, ¿no? Y les ponen nombres, y entonces esto es otro plan de trabajo para futuras tesis doctorales. A mí me parece que esto es lo que hay que hacer, entretenerse en esto, en desarrollar estas cosas. Bien, y entonces, pues, este es el asunto, que habla de un materialismo existencial, aquel que combina, fíjense, mecanicismo, sociologismo y psicologismo. ¿Lo podemos encontrar en la historia de la filosofía? Seguro que sí, pero hay que investigar. Claro, esto tiene que ser fruto de una tesis. Vamos por el siguiente, lo que él llama el materialismo esencial. Materialismo esencial es aquel que combina, fíjense, mecanicismo, subjetivismo y materialismo esencial. ¿Lo podemos encontrar? Claro que sí, hay que investigar. Bueno, después habla de un materialismo sociológico que tiene empiriocriticismo, sociologismo y materialismo esencialista. Él lo hace todo con las fórmulas lógicas. Yo lo he traducido al lenguaje natural para que ustedes comprendan exactamente esto de los estromas. Es decir, que no hay sistemas puros, esto es lo que quiero yo transmitir. Y esta es una tesis fundamental del materialismo filosófico, esta es una tesis fundamental. Y imperiocriticismo, sociologismo y materialismo esencialista. Y luego existe una fórmula que es la que él llama el dualismo, donde hay mecanicismo, subjetivismo y psicologismo. Claro, esto lo podemos encontrar en Descartes, claro, sin duda alguna, vamos. Los otros habría que rebuscar, hay que trabajar, hay que investigar, pero luego estos son, fíjense, 4 tipos de materialismo, ¿verdad? Materialismo absoluto, materialismo existencial, materialismo esencial y materialismo sociológico. Pero con el idealismo pasa lo mismo. Tenemos un idealismo histórico, que combina el empiriocriticismo, el sociologismo y el materialismo esencialista. Él los pone con las fórmulas, que no, como no aparecen en esta hoja, tenemos bastante con esta hoja. Ya si la recorremos completamente, pues tenemos bastante, ¿verdad? Y frente al idealismo histórico, pues tenemos el idealismo objetivo del que hablaba Dilthey, al que también recupera e incorpora su... el idealismo objetivo, pues es la combinación entre empiriocriticismo, subjetivismo y materialismo esencialista, ¿verdad? Entonces ya tenemos, y luego finalmente pues ese idealismo absoluto, ¿verdad? Ese idealismo absoluto. Bueno, entonces, frente a estas fórmulas, ¿verdad?, que como ven ustedes en la página 7 de este dossier que yo les he entregado, también nos la representa, están representadas aquí, la fórmula del... fíjense que, claro, saltándose por encima, saltándose el espacio que dedica al tercero de los contextos, que es el contexto relacional, que es muy complejo y que además le permite construir 4 ideas límite, de la misma manera que procede la termodinámica, ¿no? La idea de perpetuum mobile, pues él obtiene con ese mismo proceder 4 grandes ideas. Bueno, pues saltándose ese espacio, fíjense que de la fórmula M gótica nos pasamos a las 6 posibilidades de materialismo e inmaterialismo, que son el empiriocriticismo, el mecanicismo, el subjetivismo, el sociologismo, psicologismo y materialismo. Fíjense donde está M, la negación de que E está incluido en M sub 1, esa negación, o M sub 1 está incluido en E, pues ahí tenemos que poner a Mach. Sin embargo, en la otra fórmula, que sería el mecanicismo, tendríamos que estudiar a Bogdanov. El subjetivismo, pues lo mismo, con la disyunción exclusiva,
la fórmula según la cual M sub 2 está incluido en E. Entonces, este sería pues un sociólogo como Tarde, y mientras que un sociólogo como Durkheim pues no puede admitir eso, sino que es el ego trascendental quien está incluido en M sub 2. Y lo mismo pasaría con el psicologismo y el materialismo esencialista, ¿no? Estas fórmulas que nos las ofrece él aquí en esta hoja, y como yo se la brindo, pues bueno, pues nada, tampoco los que no estén muy habituados a esta lógica, pues nada, tampoco pasa nada, Es decir, que es cuestión de entender, pues que don Gustavo ha sabido construir, ¿verdad?, la noción de estas nociones no de forma gratuita, sino que las va haciendo con operaciones de enfrentamiento, de contraposición, de incompatibilidad, de disyunción, de conjunción. Bueno, todas estas operaciones, que son lo que yo llamo las operaciones autoformantes, que son lisológicas, generales, que aparecen en otras disciplinas, pero que en el materialismo filosófico están de una manera ejercitadas, ¿verdad?, que lo distingue de otros materialismos. Esta es la idea que estamos lanzando continuamente. Bueno, pues ya tenemos esas 8 posibilidades, ¿verdad?, y que algunas de ellas pues están por investigar. Y entonces lo que yo siempre estoy diciendo, que es un libro que tiene operaciones autoformantes y planes de trabajo, planes de investigación, porque muchas de ellas está por desarrollar. Y es como si él estuviera viviendo ahora mismo, nos estuviera diciendo, bueno, pues usted ¿por qué no investiga esto? ¿Usted por qué no investiga esto otro? Pues esto es lo que estoy diciendo yo ahora. Y ¿qué duda cabe que hay otros sistemas que también hay que estudiar? Sí, yo no digo que no, ¿verdad?, pero que tenemos cosas pendientes que hacer, con respecto a las propuestas de don Gustavo. ¿Que esto no está acabado? ¿Que lo que ha hecho con esto es sencillamente abrir la puerta a infinitas investigaciones, empezando por las suyas, que ya están cristalizadas, pero luego las que nosotros podemos añadir, ¿verdad?, como desarrollos, como desarrollos. Muy bien, y ya finalmente no, que aún nos quedan algunas cosas, ¿verdad? Otra cosa importante que hace en este capítulo, pues es los reduccionismos mundaneístas, claro, es decir, aquellos reduccionismos aquí, al lado de la palabra imperiocriticismo, al otro lado, encontramos los términos, fíjense, otros clasificadores, que también hay varios tipos de ellos, varios tipos de naturalismo, varios tipos de espiritualismo, varios tipos de esencialismo, que los obtiene con una identificación, ¿verdad?, que es M igual a M sub 1, naturalismo, M igual a M sub 2, espiritualismo, y M igual a M sub 2, pues esencialismo. Luego, por supuesto, se puede cruzar esto con los formalismos, claro, sin duda, eso son operaciones que él hace a continuación, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, pues pasamos al otro contexto, ¿no? Eso es decir, digamos, a ese contexto más complejo que él llama contexto relacional del contexto ontológico general, Es decir, que ahora lo que hace don Gustavo pues es otra operación, volviendo otra vez a la realidad, a la realidad categorial, y entonces pues digamos que descender a conceptos biológicos cibernéticos. Fíjense lo que hace, ¿no? Y no quedarse ahí, porque eso sería, podríamos decir, pues gnoseología o mundaneísmo gnoseológico, ¿verdad? Y convertir esa transformación, otra operación importante, la idea de transformación, pues convertirla en una idea ontológica, ¿no? Entonces son las contraposiciones
resultantes del contexto relacional, donde él naturalmente confiesa, nos dice que y es la M gótica prima. En esta hoja ven ustedes que hay 3 contextos. N gótica es el contexto ontológico especial. Acuérdense que según este contexto pues teníamos monismo, materialismo, el contexto M gótica, ¿verdad? Acuérdense pues que teníamos teníamos también la contraposición monismo-formalismo, y ahora hemos visto monismo, materialismo y inmaterialismo. Bueno, pues ahora en este tercer contexto que él pues simboliza con la M gótica prima, pues él obtiene la contraposición espiritualismo-materialismo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Él parte de la base de que el contexto M' no es un concepto ontológico, en primer lugar, si acaso es un concepto noseológico. Solo adquiere significado ontológico cuando lo coordinamos con el contexto ontológico general. Es decir, cuando sustituimos la materia ontológico general por la idea de estímulo, una relación K. Entonces aquí entramos en la lógica de relaciones, por eso aquí pues tenemos cuantificadores para todo X, para todo Y, existe algún X, existe algún Y. Bueno, naturalmente esta es otra parte importante de la lógica, de la lógica matemática, y entonces aparece, como ven ustedes, la letra griega, la letra griega, la capa mayúscula, y eso sería el equivalente, digamos, lo toma él, de las categorías biológico-cibernéticas, es decir, o de sujetos dotados de sistema nervioso, que naturalmente pueden recibir estímulos y pueden responder, pueden tener, pues como no, una reacción semántica, y a esa reacción semántica él la simboliza con la sigma mayúscula griega, que es lo que tienen ahí arriba, tienen contexto, transformación relacional de M gótica, y es precisamente la idea de estímulo, la idea de mensaje y la idea de reacción semántica, ¿no? La capa mayúscula griega y la sigma mayúscula griega. Bueno, dicho esto, entonces, la sigma griega es la capacidad de I para interpretar un mensaje lanzado por K, ¿verdad? Es decir, que este es un estímulo, transformar ese estímulo pues en un mensaje, ¿verdad? Y entonces se obtienen unos predicados esencialmente diádicos, ¿verdad? Y entonces a base de un dispositivo, aquí incorpora otras operaciones de una gran importancia, que es el producto relativo, las sumas de relaciones. Claro, esto por supuesto, dentro de su formación lógica a mí no me extraña nada, porque naturalmente para una persona que estaba preparando oposiciones a cátedra la cátedra de lógica de Valencia, pues estas cosas las conocía al dedillo, claro. Entonces aquí ejercita con productos relativos, con sumas de relaciones, ¿verdad? Y obtiene, fíjense, con estas operaciones, pues con este dispositivo y con esta fórmula que ven ahí, fíjense, donde ahora pues tenemos, en vez de tener M y tener E, pues tenemos la K, la capa griega y la sigma, y entonces pues tenemos la fórmula del espiritualismo, aquella en la que aquella en la que se niega pues que la relación K-X-Y se pueda dar, y entonces tenemos por materialismo, y además donde se afirma que para todo X, para todo Y, algo así como una fórmula mística, es decir, que todos
que todos los estímulos son mensajes. Estamos teniendo mensajes que nos vienen de los exoplanetas o de donde sea, ¿verdad? Esto naturalmente es espiritualismo puro, y aquel materialismo que dice solamente existe algún X, existe algún Y y existe alguna Z, según la cual se puede dar esa relación entre dos sujetos, según el cual pues un sujeto incide sobre otro y el otro pues tiene una respuesta semántica. Claro, eso es materialismo, pero no todos, y no todos los estímulos pues tienen por qué ser mensajes, vamos, algunos se pueden convertir en mensajes, otros no. Bueno, pues precisamente él, y aquí, combinando, a mí me parece que esta es una operación de integración, yo la he evaluado siempre con mucho por un lado, ¿verdad? Por un lado, este recurrir a las categorías biológico-cibernéticas o neurológicas, y a su vez con la termodinámica, es decir, ¿en qué consiste esa integración o esa combinación? Pues de la misma manera que la termodinámica, precisamente para ofrecernos sus postulados, llega a un caso límite que no tiene solución noseológica, claro, el perpetuum mobile, claro, eso, pero es un caso límite, pues de esa misma manera, en el formulario del materialismo filosófico podemos obtener 4 ideas que pueden ser consideradas como casos límites precisamente de productos relativos. Es una operación que requiere, por supuesto, unas cuantas lecciones, porque hay que desarrollar bien el concepto relativo. Bueno, una idea muy mundana, pues el padre de mi padre, eso es un producto relativo, que es mi abuelo, pues ese es un producto relativo. Pero claro, esto traducido en este contexto, pues tiene sus dificultades. Bueno, pues ¿cuáles son esas 4 nociones límite que tienen de alguna manera que equipara, que son nociones pues que no tienen una solución, sino que son, podríamos decir, pues que ofrece contraposiciones, son antinómicas, ¿verdad?, que no cabe, y entonces, pues, ¿cuáles son esas 4 grandes ideas, verdad? Pues la idea de sustancia, la idea de conciencia, la idea de libertad y la idea de verdad. Fíjense, entre la fórmula general del contexto relacional y estas fórmulas que hemos analizado hace un momento de empiriocriticismo, mecanicismo, etcétera, aparecen precisamente esas 4 nociones. Pero aquí don Gustavo se cuida mucho pues de ofrecernos los desarrollos en lógica de relaciones. Es complicado, pero tenemos bastante. No nos hace falta más. Aquí vemos sencillamente esta barra que tenemos entre las 2 Ks es el producto relativo. Es decir, lo que les he dicho, el padre de mi padre pues es mi abuelo, pues eso, el producto relativo entre K y K, que son dos estímulos, pues es una sigma, y a esto lo llama don Gustavo sustancia. Obtiene esta idea como un caso límite, y esta es la idea de sustancia, ¿verdad? Claro, esto es, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con esta idea? Pues que caben 2 posturas enfrentadas, 2 posturas enfrentadas. Y aquí nos vuelve a ofrecer otro juego de contraposiciones de una riqueza impresionante, que es la contraposición entre el espiritualismo de la sustancia y el materialismo de la sustancia. Entonces, ¿qué es el espiritualismo de la sustancia? Pues identificar sustancia con pensamiento, es decir, ese producto relativo nos da como consecuencia una... de nuevo aquí tenemos la gramática de la filosofía. ¿Qué autores estarían en esta línea? Pues Hegel, por ejemplo, porque identifica la sustancia con el pensamiento. Claro, bien es verdad que Hegel supedita
M1 a M2. Esto es lo que dice. Pero también es espiritualista de la sustancia Engels. También. Fíjense, ¿no? Estas cosas son... ¿Y esto por qué? Porque para él la sustancia material produce la conciencia, o algo así como la conciencia emerge de la sustancia general. Es decir, el emergentismo engelsiano, que para algunos es una forma de materialismo superlativo, bueno, pues es espiritualismo, así de claro, es espiritualismo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el materialismo de la sustancia? Negar eso, claro, la negación de la autoconciencia en cuanto a predicado de una supuesta sustancia universal. No hay sustancia universal, no hay autoconciencia, no hay conciencia general. Pero eso es lo que dicen los espiritualistas de la sustancia. Pasamos a la segunda contraposición, que ven ustedes ahí, que sería el producto relativo entre dos reacciones semánticas, que nos da como resultado precisamente pues, un estímulo. Y entonces, ¿con qué identifica don Gustavo? ¿Qué concepto, qué idea, de alguna manera, surge de ese producto relativo, de ese caso límite, ¿verdad? Pues la idea de conciencia, sustancia, conciencia. Y entonces, ¿qué pasa con la idea de conciencia? Pues que tampoco es unívoca, es decir, hay variantes, y esas variantes las podemos agrupar en una antinomia, que es el espiritualismo de la conciencia y el materialismo de la conciencia. ¿Dónde encontraríamos, de nuevo la gramática de la filosofía, dónde encontraríamos espiritualismo de la conciencia? Pues en aquellos autores que defienden la causa sui, es decir, que alguien pueda ser causa de sí mismo. Claro, esta es la idea fundamental que nos propone, y se correspondería con el perpetuum mobile. En este caso sería el ejemplo más claro de esta coincidencia de una idea filosófica límite con una idea termodinámica, ¿verdad? Límite, que no es posible, vamos, eso es lo que quiere decir él, ¿verdad? ¿Quiénes están en este grupo? Pues Fichte, cuando habla de que el hombre haciéndose a sí mismo es también el Dios de Berkeley, pero fíjense bien, dice él, esto es, claro, la agudeza de don Gustavo está siempre presente, el Dios cristiano, no el Dios de Aristóteles, porque el Dios de Aristóteles es el acto puro, que nada tiene que ver con el mundo, que no quiere, ¿verdad? Bueno, y entonces, pues, ¿por qué el Dios de Berkeley? Porque la tesis de Berkeley sobre su divinidad es que Dios envía mensajes y espera respuestas. ¿Para qué? Pues para realimentar continuamente la creación. Vamos, es una tesis espiritualista donde que tiene que ver, pues, el espiritualismo de la conciencia. Pero es que también incluye en este grupo a Marx, también, es decir, en tanto en cuanto las ideas de Marx pues están un poco muy vinculadas a las de Fichte, es el Marx fichteano, a pesar de la vuelta del revés a Hegel, esa operación que hace Marx, con la que incorpora componentes de la ontología especial, pues en Marx también está la idea esta de que el hombre se hace a sí mismo a través de la humanidad, a través de un proceso, y eso para él es espiritualismo de la conciencia, no puede ser de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que dice el materialismo de la conciencia? Pues es la negación de que podamos admitir una relación reflexiva de lo que es el estímulo del estímulo, como entendido como realidad, como
una realidad en la cual pues consiste en enviar procesos, enviar o recibir mensajes. Claro, esta teoría de la transmisión y de la expresión, pues claro, naturalmente nos remite a una idea de conciencia espiritual que hay que negar, porque la conciencia no es solo lenguaje, no es solo M2. Esta es la idea fundamental del materialismo de la conciencia, porque existen acontecimientos que no hablan a nadie, claro, que no son estímulos y que no se pueden convertir en mensajes de ningún tipo, que hay acontecimientos neutros que se dan en el eje radial y que no son, bueno, pues eso, que no nos están enviando mensajes de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, don Gustavo se plantea la cuestión del sentido expresivo y apelativo que es propio, pues yo qué sé, de personas que de alguna manera pues creen a lo mejor pues en el psicoanálisis. Entonces pues ya está, exploramos esa conciencia interna, porque ahí tenemos todos los mensajes, es cuestión de analizarlos, pero eso es absolutamente ficticio. Aunque en algunos de estos fenomenólogos o psicoanalistas pues haya componentes terciogenéricos, pero claro, don Gustavo dice que a su vez hay acontecimientos que no se reducen a M2 y que no bastan con encontrar algunos acontecimientos M3, sino que también está M1, y eso hay que tenerlo en consideración para este asunto. O lo que es lo mismo, que esas posibles verdades que podamos encontrar pues son inconmensurables con otras, y en esto consiste el materialismo de la conciencia. Luego, en esta hoja aparece materialismo de la verdad, espiritualismo de la verdad, pero en el libro analiza primero la idea de libertad y termina con la idea de verdad. Entonces, bueno, pues nada, yo digamos que soy fiel al libro, y entonces pues aquí veo que a lo mejor pues nada, que no tiene ninguna importancia. ¿Qué más da? El orden de factores no altera el producto, ¿verdad? O propiedad conmutativa, ¿qué más da ponerlo antes que después? Bien, libertad, Bueno, pues, ¿en qué consiste el espiritualismo de la libertad? Y aquí, ahora el producto relativo es entre un estímulo y una reacción semántica, y entonces se obtiene otra palabra que simboliza él con la R, que es la idea de libertad. Nos pasamos a la cuarta fórmula. Bueno, así que dentro de este espiritualismo de la libertad, pues nos encontraremos a Fichte, a Hegel, ¿no? como es lógico, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? Pues en que esa idea de libertad se entiende como una regulación o autoprogramación que un sistema X contrae consigo mismo. En tanto, envía mensajes ahí para obtener una determinación. Entonces, traducido esto al lenguaje de la sabiduría mundana, pues esto se correspondería con entender la libertad desde postulados indeterministas a causalistas, y también de entender la libertad pues como una especie de emancipación de la naturaleza, y como una especie del dominio de la naturaleza, ¿no? Por supuesto, aquí nos remite a la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, que analiza luego más poderosamente más adelante en la idea de rotación. No sé si me dará tiempo hoy a desarrollarla. Y entonces pone como ejemplos claros de espiritualismo de la libertad a Fichte, que entiende que la libertad es igual
cuando las conciencias se comunican a través de la naturaleza, por lo menos admite la idea de comunicación, digamos que la intercomunicación ya garantiza la libertad, claro, ya veremos que eso tampoco es la idea de libertad. Y sin embargo Hegel pues tiene una idea pues espiritualista, en tanto en cuanto pues él, como saben ustedes, dice que la verdadera libertad es cuando nos desprendemos de la naturaleza, cuando la superamos, cuando la dominamos. Pues esto tampoco es, claro, es decir, y entonces pues la naturaleza es un obstáculo entre los sujetos, así como en Fichte esa naturaleza proporciona la intercomunicación, y a eso lo llama libertad, pues Hegel dirá que no, que la naturaleza es un obstáculo. ¿En qué consiste el materialismo de la libertad? Pues que esa programación o control del mundo, mediante, por ejemplo, la tecnología o la ciencia, no conduce a la libertad. Esta es la idea fundamental. O sea, que esta idea hegeliana de es que nosotros tenemos que dominar la naturaleza, tenemos que controlarla, empezando por nuestro propio cuerpo, pues eso es espiritualismo puro, eso no. Entonces negamos precisamente la relación reflexiva de R consigo mismo, claro, no, en absoluto. Las conciencias no se realizan dominando la naturaleza. ¿Y por qué? Porque la realidad es inagotable, materia ontológica general. Y entonces, como Hegel y Fichte son mundanaístas, pues tienen ya la cosa solucionada. Entonces, claro, pues el espíritu domina a la naturaleza, pero es que la realidad es inagotable. ¿Cómo la vas a dominar si es inagotable, si es infinita, si es inconmensurable? Pues ya está, esta es la respuesta de... Y entonces, ¿dónde sitúa don Gustavo el ámbito de la libertad? Pues en un contexto intrahumano. Solo ahí tiene sentido hablar de libertad. Y además, coordinada esa idea con la idea de igualdad. Claro. Y entonces pues cobra sentido materialista. De manera que entonces el materialismo de la libertad niega que seamos libres cuando a través de la tecnología controlamos la naturaleza, pero también es una idea equivocada la de otros pensadores que creen que la libertad es cuando nos unimos místicamente a la naturaleza, lo que hacen algunas sectas, que incluso llegan a inmolarse porque se identifican con la naturaleza y con el fuego, por ejemplo, ¿no? Y este es el asunto. Y finalmente, el idealismo, aquí utiliza la palabra en el libro, idealismo de la verdad, materialismo de la verdad, y sin embargo aquí es materialismo de la verdad, espiritualismo de la verdad. Bueno, nada, son permutaciones que hace él y yo sencillamente las he encontrado y las indico, ¿no? sin ningún asunto. Bueno, entonces ahora la idea de verdad es el producto relativo entre un estímulo y una reacción semántica, y de ahí sale y brota otra idea límite que simboliza él con la idea, con la consonante S, y que llama verdad. Entonces ese producto relativo es sistema que actúa sobre otros sujetos para obtener mensajes y cerrarse sobre sí mismo. Y entonces podríamos ver en esta idea de verdad pues una especie de conducta exploratoria, y en esto consiste pues precisamente algunas, de nuevo aquí, gramática de la filosofía. ¿En qué sistema encontramos estas operaciones? Él lo ve claramente en dos, en Berkeley y en William James, en el pragmatismo de William James, bueno, y también en Kant, pero sobre todo en Berkeley. Por esto que comentamos antes, ¿verdad? El Dios de Berkeley que envía mensajes, pues eso,
a modo podríamos decir, de exploratorio, a ver cómo me responden mis criaturas, y a partir de ahí pues yo continúo la creación, ¿verdad? O sea que este sería un tipo de idealismo de la verdad, ¿no? Este producto relativo. William James considera pues eso, que la verdad es una especie de reexposición de la omnitudo entis, y que la verdad en la ciencia a su vez produce satisfacción, agrado, por su congruencia con la conciencia. Y entonces pues ahí William James está haciendo una mezcolanza, una confusión entre M2 y M3, siendo M3 una noción terciogenérica, ¿no? Y esto mismo lo podemos explorar en el subjetivismo de Kant, es decir, que también la doctrina de la verdad de Kant tendría componentes de este tipo, este espiritualismo de la verdad, este producto relativo, este caso límite, que en realidad pues es una idea metafísica, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se corrige eso? Pues con lo que don Gustavo llama el materialismo de la verdad. Es la negación de que toda verdad encierre un mensaje para la conciencia. En el materialismo filosófico hay verdades que carecen de utilidad, por ser estúpidas, mudas, dice él, especulativas, y luego por otro lado, el otro componente, que no hay parcelas de verdad, como piensa pues Berkeley o William James, ¿verdad? Es decir, sumamos las parcelas de verdad y obtenemos la gran verdad, ¿no? Esto que dicen muchos, ¿no? Es decir, esto de la confluencia de un poco de física, un poco de biología, un poco de sociología, y entonces obtenemos esa recombinación y obtenemos, pues no hay parcelas de verdad, hombre, digamos que hay una pluralidad de verdades contrapuestas entre ellas, y las verdades físicas pues a veces se llevan de tortas con las verdades biológicas, y lo mismo pasa con la sociología, hay inconmensurabilidad entre las verdades, ¿no? y discontinuidad, y entonces pues que no cabe ese espiritualismo entonces pues que existe una pluralidad de verdades, partes, extrapartes, contrapuestas, enfrentadas, y a veces pues absolutamente incompatibles, ¿verdad? Inconmensurabilidad de las partes, y una hace una valoración muy importante aquí a la doctrina de Platón, en cuanto Platón defiende pues que tiene que haber también una selección de verdades, esto que se lleva mucho ahora en nuestro tiempo. Para Platón es absolutamente legítimo la mentira política. Y entonces, que el político no tiene por qué estar diciendo siempre la verdad, pues en una palabra, es una cosa machacona, y usted ha mentido, sobre todo la mentalidad anglosajona. ¿Qué le ha pasado al presidente de Reino Unido? Ahí mintió en los Estados Unidos, la mentira. Bueno, el pensamiento calvinista sobre este asunto es absolutamente atronador, ¿verdad? Pues es espiritualismo a la verdad. Entonces, pues, si hubieran leído los diálogos de Platón, se encontrarían, esto lo dice don Gustavo, en varias páginas, vamos a leer por lo menos una, hombre. Tengo varios textos, pero a mí es un texto que me convence, cuando dice, a ver, aquí acaso, sí, el materialismo de la verdad aparece ahora como la crítica de esa convicción que se funda en una sustantivación de la verdad. Eso, un poco más adelante. El materialismo de la verdad no es otra cosa sino la aplicación de la tesis de la inconmensurabilidad de las partes de la realidad al universo de verdades. Por tanto, la negación del monismo de la verdad y, en consecuencia, la evidencia práctica de la necesidad de seleccionar verdades
según criterios no especulativos. La propia teoría platónica de la mentira política podría ser reinterpretada a esta luz. Hay otros textos, y yo tenía apuntados aquí otros fragmentos, pero acaso los vamos a dejar, porque es que si no, bueno, sí, 146. Bueno, pues ya está, con este texto tenemos bastante para rematar este cuadro, ¿verdad?, en el cual, como ven ustedes, pues hay lógica matemática, pero teniendo muy en cuenta las advertencias de don Gustavo, que la lógica matemática pues es tosca y que el lenguaje ontológico pues tiene una riqueza que de alguna manera desborda eso, y que él pues naturalmente ha recurrido para presentar el rigor de estas ideas, que están concatenadas, que hay simploqué entre ellas, que hay derivaciones, como han visto ustedes, ¿verdad?, y que se puede formular de manera rigurosa, pero no quiere decir en absoluto que ahí se acabe todo, porque esto hay una cantidad de propuestas para investigar, pues eso, enormes, ¿verdad? Y entonces, pues, el asunto, y ahora entraríamos en otro gran apartado, que sería el capítulo que don Gustavo dedica al materialismo ontológico especial, es decir, al análisis de lo que entenderíamos por la contraposición entre materialismo cósmico y formalismos ontológicos. Es decir, la idea de formalismo ya la obtuvimos a propósito de uno de los contextos, como vimos, ¿verdad? Y ya definimos el formalismo como aquellas filosofías que creen que la forma está en una variante de materialidad, que todo se reduce a M1, a M2 o a M3, porque la forma la pone el mundo, y el mundo tiene, pues eso, un doble significado también. Es decir, por un lado, el conjunto no ordenado de los géneros de materialidad, y luego pues el conjunto unión de que eso a su vez se transforma en el ego trascendental, que a su vez está incluido en la idea de materia ontológica general. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque son nociones fundamentales del materialismo filosófico. Bueno, pues en este apartado del materialismo ontológico especial, donde don Gustavo se enfrenta al mundo como algo tridimensional, ¿verdad? Son tres géneros, tridimensional, es decir, las tres dimensiones del mundo, pues M1, M2, M3, que ya hemos entrado en ello. Luego, si acaso, como él en el otro ensayo, pues hace un recorrido por lo que son los contenidos de cada uno de estos géneros, sí que diremos algo de ello, ¿no? Pero ahora lo que nos interesa, pues es analizar pues los formalismos. En un principio, en el apartado anterior, nos ocupamos de la idea general de formalismo, ¿verdad? Pero es que a su vez es un clasificador, y don Gustavo construye 12 tipos de formalismo, de los cuales solamente en el libro desarrolla 3, y entonces nos deja a nosotros, esto es lo que digo yo, es mi interpretación, 9 investigaciones sobre dónde podemos encontrar esos 9 tipos de formalismos, ¿verdad? Bueno, vamos a ello. Así que volvemos a repetir, el materialismo cósmico consiste en que hay una materia cósmica, son los 3 géneros, pero que son inconmensurables, inagotables, y que no pueden, por así decirlo, reducirse, e irreductibles, vamos, el uno a los otros, ¿no? Mientras que
el formalismo ontológico pues toma una materialidad como forma, o dos. Entonces tenemos, pues naturalmente, formalismos unigenéricos, formalismos unigenéricos, que son lo que él llama el formalismo primario, secundario y terciario. ¿Qué quiere decir? Reducir el mundo al primer género de materialidad, todo es química. Un segundo formalismo, pues es aquel en el que pues todos son espíritus, ¿no? Es decir, que el espíritu absoluto, la idea absoluta de Hegel está revoloteando por ahí, vamos, como un formalismo secundario. Y luego habría un formalismo terciario, pues aquel en el cual, pues, de alguna manera todo se reduce a las esencias, a las ideas, y entonces ahí Platón está planeando, ¿no? Y esto es, ¿sí? Ah, ¿cómo? Ah, muy bien, muy bien. Sí. Lo que él llama neutro, ese materialismo neutro. Monismo neutro, sí. Monismo materialista neutro, sí. Entonces, y es lo último que vamos a ver de esta hoja. Abajo del todo, fíjense que es el símbolo el símbolo que hay entre M sub I y M sub J, que es o bien hay posibilidad de que sea reductible uno a otro, y lo contrario, que es el materialismo, que eso es irreductible, ¿no? Y entonces, cuando hay reducciones de ese tipo, pues naturalmente, tenemos formalismo primario, ¿no? ¿Y en dónde encontramos ahora? ¿Dónde encontramos formalismos primarios? Pues en el fisicalismo del neopositivismo lógico, fisicalismo del neopositivismo lógico. Es decir, cuando pues M sub 3 se reduce a M sub 2, son fruto del pensamiento, pero todo se puede reducir a la física, el fisicalismo. Si todas las proposiciones tienen sentido y pueden ser analizables cuando pueden reducirse a fórmulas físicas. Entonces, pues claro, eso es el neopositivismo, pues, de Maurice Licken, de Carnap, pero también entre los ejemplos que nos pone, y a mí, claro, como es uno de los manuales que tuve que estudiar yo en Valencia, ASBI, proyectos para un cerebro. Aquí tenemos un tipo de formalismo primario, ¿verdad? Todo se reduce a circuitos neuronales y entonces es cuestión de entrar en el cerebrocentrismo. Recuerdo que este manual pues era un texto obligado tanto por parte del profesor Carlos París como por parte del profesor Morales, que era el que nos daba psicología. Entonces, para él, la mente pues era el cerebro. Entonces había que entrar en el cerebro y entonces pues había proyectos mecánicos. Entonces abren ustedes el libro y todos son fórmulas mecánicas de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Esto es, hay seguimiento por parte de otros autores muy actuales, muy recientes y muy próximos a nosotros, ¿no? Y entonces pues ASBI es otro de los ejemplos claros de, por supuesto, Piaget, claro, nos pone como ejemplo, por supuesto el positivismo de la ley de los tres estadios, claro, sin duda. Formalismo secundario, pues volvemos aquí a la figura del empiriocriticismo de Mach, claro, hay por así decirlo, pero también al asociacionismo de Hume, al psicoanálisis, pues yo qué sé, al sociologismo
en historia de la filosofía, ahí tenemos un auténtico formalismo secundario. Es decir, esos pensadores que reducen la historia de la filosofía a componentes sociológicos. Ejemplos, pues Farrington, la filosofía de Platón es impresentable porque es aristocrática. Ya está todo dicho, ¿verdad? O yo que sé, estoy pensando en otro autor que era muy usado por don Gustavo, Ernest Bloch, cuando intentaba clasificar la historia de la filosofía en derecha e izquierda, Avicena y la izquierda aristotélica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a don Gustavo esa fórmula le molestaba mucho, Decía, pues esto quiere decir, pues claro, que Santo Tomás es de derechas, Avicena es de izquierdas. Eso es una solemne, pues formalismo secundario. Porque ya hemos dicho que en un sistema y en otro hay estromas de un tipo y de otro. Y por tanto esa clasificación dicotómica es simple, no sirve para nada. De la misma manera que tampoco sirve para nada pues hablar de hegelianos de izquierdas, hegelianos de derechas. Eso es sociologismo histórico. No vale para nada. Y esto oído yo directamente de la boca de don Gustavo, porque él manejaba estos textos, conocía perfectamente a Farrington, a Bloch, ¿cómo no iba a conocer a todos estos autores? Y entonces pues esos esquemas le parecían simples, sencillamente, vamos, esta es la idea. Y finalmente, formalismo terciario, efectivamente, aquí lo que decía Daniel, además de Platón, pues tenemos a Husserl, tenemos el estructuralismo de Lévi-Strauss, tenemos pues al propio Malebranche, pero también a Bertrand Russell, esto que ha apuntado él, ¿verdad? Ese monismo neutro, pues eso, perfectamente está encajado ahí. Bueno. Y a Marx, porque Marx no es un formalista segundo genérico, es tercio genérico. Marx, interpretado como formalismo segundo genérico, digamos, es la crítica de las falacias obras de Baja que hace Lenin contra Marx en materialismo y empiricismo. Sí, muy bien. Lo que dice Daniel prueba de nuevo que lo de los estromas, es decir, que en Marx hay una cosa y la otra, sin duda, claro. Sí, pero él en este apartado, en este capítulo, lo incluye como formalista secundario, Pero ya he visto yo, efectivamente, que hay otros componentes, también hay otros componentes en los que, pues como tú dices, precisamente podemos incluir también a Marx, sin duda. Muy bien. Bueno, pues don Gustavo, como ven ustedes, de los 12 formalismos, yo he hecho un resumen muy abreviado de lo que es el formalismo primario, secundario y terciario, ¿verdad?, con estos autores, ¿no? Pues, por ejemplo, el asociacionismo de Hume, como hemos dicho, por supuesto, no solamente Mach, también Avenarius hace esta mención en el formalismo secundario, ¿verdad?, en tanto en cuanto es la crítica el imperio-criticismo de Mach y de Avenarius es la crítica de la experiencia pura, y es la recaída en el solipsismo y el axioma de las formas científicas que proceden de formas precientíficas, ¿verdad? Por supuesto, en este formalismo secundario, en el anterior ya hemos dicho que está Ashby, está el positivismo Comte, está, tal y como entiende Dilthey, y el naturalismo, porque ahí está pues Demócrito, etcétera, también sería formalismo primario, y en el formalismo secundario pues está el asociacionismo de Hume, el psicoanálisis, el sociologismo, todo esto que he dicho anteriormente, el subjetivismo sociologista y místico, el idealismo de Kant, de Berkeley, etc. Y dentro del formalismo terciario, efectivamente, el mundo, para Platón, el mundo corpóreo es el mundo de las apariencias, y que a su vez son apariencias de un mundo suprasensible, que es el mundo de las ideas, ¿no? Husserl, en polémica con el psicologismo, también entraría en
en un formalismo terciario, ¿verdad? El ocasionalismo de Malebranche, el estructuralismo de Lévi-Strauss, en tanto en cuanto sus estructuras son ahistóricas, son perpetuas, y claro, pues no es eso tampoco. El monismo neutro de Bertrand Russell, y el formalismo terciario, de Platón, ¿verdad? Es trascendente y además comete, a juicio de don Gustavo, pues un error al desdoblar el mundo. Realmente el mundo, pues es en realidad es lo que llamamos mundo, como son apariencias. El verdadero mundo pues está en el trasmundo, ¿verdad? Y entonces, a su vez, curiosamente, en esto don Gustavo ve un tipo de mundaneísmo, a la vez, otro estroma. Es decir, que si Platón, por un lado, tiene componentes materialistas, pues también tiene componentes mundaneístas, precisamente en esta concepción del contexto ontológico especial. Claro, es decir, como ve, las cosas no son blancas y negras, ¿verdad? Y le parece a don Gustavo, y este es un análisis muy agudo, que la crítica que Aristóteles le hace a Platón es muy certera por una razón fundamental. Es otra de las tesis que a mí me han causado mucho impacto, ¿verdad? ¿Por qué razón? No por la doctrina de la materia prima, que don Gustavo no comparte. Su idea de materia ontológica general no es la materia prima, sino precisamente por su idea de acto puro, que sí que se puede acercar a la idea de materia ontológica general. ¿Por qué? Pues porque el acto puro, noesis noéseos, pues es pensamiento de pensamientos. ¿Y de dónde brota esa idea como caso límite? Que es, por supuesto, una idea posiblemente metafísica, pero que tiene un componente mundaneísta importante, porque no puede partir de otro lado que no sea del pensamiento humano, y eso es mundo, eso es segundo género de materialidad. Y entonces, precisamente, pues ese acto puro es pensamiento de pensamientos, pero resulta que no contiene pensamiento humano alguno, porque el acto puro no se relaciona con el mundo. Entonces esto dice, se acerca un poco, o se acerca, en algunas ocasiones mucho, a la idea de materia ontológica general, que no puede ser materia cósmica, que no puede ser mundana, y por tanto el acto puro está fuera del mundo, está fuera del mundo. La materia ontológica general tampoco puede reducirse al mundo, y entonces ahí ve unas conexiones que son realmente admirables, claro, son realmente admirables. Bueno, y entonces el siguiente apartado, vamos a ver si, bueno, y si no, pues ya hemos dicho que cabe la posibilidad de aplazarlo para otra ocasión, como hemos hecho otras veces, ¿no? Pues ahora vamos a hacer un apartado de enorme importancia que consiste en dos capítulos, a mi juicio, absolutamente relevantes, que son aquellos capítulos que tienen como título Ajustes entre la ontología especial y la ontología general. Y luego el siguiente capítulo, Circularidad entre la ontología especial y la ontología general. Es decir, que don Gustavo considera que hay ajustes y que hay circularidad, de que no hay desconexión absoluta, que son diferentes pero que no son separables. Vamos, esta es la idea fundamental. Bueno, entonces empezamos por establecer referencias mutuas entre las fórmulas ontológico-generales y las fórmulas ontológico-especiales, y lo hace en estos apartados por medio de operaciones autoformantes, las ideas de transitividad, las ideas de inclusión, las ideas de negación, y siempre tomando al ego trascendental como eslabón entre una ontología y otra.
o lo que es lo mismo, entre el mundo y la materia. Tiene que haber un eslabón, que a su vez es conciencia predicativa y que está incluido en la materia ontológica general. De manera que todas estas operaciones, a ver cómo funcionan y el resultado que nos da. Y entonces, el resultado es el siguiente, ¿no? Que, por un lado, ajusta, fíjense, en qué consisten estos ajustes, ¿verdad? Que son operaciones, pues, ¿cómo íbamos a decir? Electrónicas, cibernéticas, neurológicas, son ajustes de circuitos, pero claro, que no se reducen exclusivamente a las categorías de las que ha partido, sino que todo eso, pues en esos análisis regresivos nos topamos con las ideas trascendentales, y entonces ya tenemos la ontología. Bien, ¿qué hace don Gustavo en estos ajustes? ¿Qué es lo que hace? Pues de los 8 sistemas posibles de los que hablamos, acuérdense que llamábamos materialismo absoluto, idealismo absoluto y 6 tipos más, y que don Gustavo pues lo deja como plan de investigación para los que queramos, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Pues ahora coge esos 8 sistemas posibles, de esos 8 sistemas posibles, toma 6 de ellos y los ajusta, fíjense, y por otro lado ha desarrollado en un capítulo, porque lo hemos visto, 12 formas de formalismo, 12 tipos de formalismo, ¿verdad? De los cuales solamente analiza 3 de ellos, primario, secundario y terciario, y que los otros quedan pues por investigar, lo que son 9 tipos de ellos. Bueno, pues, ¿qué tipo de ajuste hace don Gustavo? De esos 12 formalismos, y de esos 8 sistemas posibles, toma 6 de ellos, 6 de los sistemas posibles, y solo 6 tipos de formalismos. ¿Y por qué esto? Pues porque hay 2 tipos de formalismos en el que no cabe establecer correspondencia con los sistemas posibles, ¿no? Y es materialismo absoluto e idealismo absoluto, no tendrían correspondencia, no tendrían coordinación con algún tipo de formalismo, con lo cual de esos 12 formalismos pues ya excluimos 2, ¿verdad? Y entonces para ir ajustando él cómo hace estos ajustes que son, bueno, pues eso, que es como cuando en la época juvenil o infantil mía se fundían los plomos, porque eran sistemas eléctricos. Yo recuerdo que al menos mi padre me enseñó a cambiar los plomos, es decir, bueno, pues cuando yo veo estas conexiones digo, aquí don Gustavo cambió los plomos, es decir, que veo la luz ahora mismo porque no sabía cómo podía operar él con cómo iba a ajustar, y entonces pues aquí veo yo estos enganches y es, pues fíjense, coordina lo que él llama el dualismo, que nos hemos referido, que era la reunión de estromas mecanicistas, subjetivistas y psicologistas con el formalismo primario. ¿Qué viene a decir don Gustavo I? Pues que entre el dualismo y el formalismo primario pues hay ajustes, hay conexiones, o lo que es lo mismo, en esos sistemas donde encontramos la reunión de esas 3 formas de materialismo o de idealismo, no nos olvidemos, claro, naturalmente, que el subjetivismo y el psicologismo eran formas idealistas, pero el mecanicismo era una variante materialista. Bueno, pues en esos sistemas filosóficos don Gustavo encuentra formalismos primarios a la vez, ¿no? Con lo cual, la ontología especial de los formalismos y la ontología general del dualismo, materialismo e idealismo, pues ajustan, claro, tienen ajustes, no son 2 mundos diferentes, no. Y lo mismo pasa con el idealismo histórico y el formalismo secundario. Atención, el
Idealismo histórico, no se olviden ustedes de que era la reunión de empiriocriticismo, un estroma idealista, de sociologismo, un estroma materialista, y de materialismo esencialista, un estroma materialista. Bueno, pues en esos sistemas que él llama idealismo histórico, y que hemos matizado hace un momento, ¿verdad?, pues él encuentra formalismo secundario. Y finalmente, para ir a los tres formalismos que él analizó, y luego les hablo de otros que propone, como esto ya como investigación, porque no lo explora él. Bueno, yo he encontrado algunas referencias en otras obras de don Gustavo, que parece naturalmente que en sus operaciones heteroformantes se acordó de aquello y hizo algunos desarrollos, pero no es el caso ahora. Entonces, el idealismo objetivo, lo que él llamó idealismo objetivo, que era la reunión de un estroma idealista, empiriocriticismo y subjetivismo, que también es idealismo, esto es el idealismo objetivo, pero con el materialismo esencialista. Es decir, esa reunión que se puede dar, es decir, es la congruencia de esos tres estromas, pues en esa congruencia, pues él ve también ejercitado formalismo terciario. Claro, como hay materialismo esencialista, pues puede haber formalismo terciario con respecto a los otros géneros. Bueno, es una cosa, en fin, esto es lo que él de alguna manera pues deja mínimamente planteado, ¿verdad? Y tampoco desarrollado del todo, ¿eh? Y luego hay otros tres ajustes que no desarrolla, pero que yo los anuncio aquí, ¿verdad? Y es el materialismo existencial, acuérdense que era la reunión de mecanicismo, sociologismo y psicologismo, ¿eh? Pues, ¿qué ocurre? Este materialismo existencial tiene los dos primeros son estromas materialistas, mecanicismo, sociologismo, pero tiene un estroma idealista, que es el psicologismo. Bueno, pues ahí le parece a don Gustavo que están funcionando formalismos bigenéricos, uno de los tipos de formalismo bigenérico. No lo desarrolla y por tanto yo solamente lo anuncio. Otro ajuste lo hace entre el materialismo esencial, acuérdense, la reunión entre el mecanicismo, subjetivismo y materialismo esencial, pues como ven ustedes, ese materialismo esencial pues tiene dos componentes materialistas, dos estromas materialistas, pero uno idealista, con el formalismo bigenérico tipo 9, el anterior era tipo 6, bueno, que cataloga él con los números romanos 6, 9, y finalmente el materialismo sociológico, que de alguna manera ajusta, que el materialismo sociológico es la reunión de empiriocriticismo, que es un estroma idealista, sociologismo, que es un estroma materialista, y materialismo esencialista, que es un estroma materialista, y el formalismo bigenérico, que cataloga a él con los números romanos 12. Entonces, este sería esos ajustes que él hace entre un tipo y otro. Y nos quedamos en la parte que para mí era fundamental en la lección de hoy, que era la circularidad entre entre la ontología general y la ontología especial. Pero parece ser que aquí que tiene que para otra sesión. Sí. Bueno, pues nada, ¿qué se va a hacer? Lo siento, gracias.